Bienvenidos al curso de Astrología Básico. Este es la sesión número 21. En este video vamos a hacer un breve resumen de los aspectos que hemos visto hasta ahora, pero con una particularidad. Vamos a verlo por números, es decir, esto de los armónicos. En el video anterior les estuve comentando que era importante, ya que también es una de las técnicas astrológicas, el estudio de los armónicos. El número significa algo dentro de esta geometría sagrada, dentro de este parecer astrológico. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Acá vemos la división de la esfera terrestre, es decir, esos 360 grados. Cuando los dividimos entre números 1, 2, 3, 4, etcétera, y es de allí de donde ha salido el concepto de los aspectos. Agarramos 360 grados divididos entre 1, me da 360 grados y es realmente lo que constituye una conjunción. ¿Ves? Estos son dos planetas o dos puntos astrológicos o puntos astrológicos y planetas que están en el mismo grado, en la misma ubicación. Cuando agarro los 360 grados de la esfera y lo divido entre 2 me va a dar 180, que es exactamente el número de grados que la teoría establece para la oposición, y así sucesivamente. Vamos a ver eso de los aspectos. Vamos un poquito a filosofar o a generar desde el punto de vista de la poesía, diciendo que somos navegantes en este cosmos y en este camino existen territorios, es decir, que estarían configurados por los planetas, las casas, que por destino nos hemos propuesto conocer, que serían los trígonos. Hay otros territorios, ¿okay? Otros que hemos de abandonar, que tienen que ver con las cuadraturas, y algunos en los que la experiencia no ha podido o no la podremos alcanzar, esos planetas que no están conectados, es decir, que no se conectan a través de los aspectos. Algunos que conocimos levemente, pero donde no quisimos establecernos a través de las, habla de lo que serían las oposiciones, y ahora, obvio, al no querer establecernos en ella, nos va a costar más el reencuentro, reencontrarnos. Otros territorios que ya conocemos, sectiles, y sobre los que ya traemos experiencia y nos será más fácil de interpretar y exteriorizar. Y por último, también hay algunos territorios que aún sin saber que existen, hemos de adentrarnos y asumir ciertos riesgos, como sería el concepto de los planetas sin aspectar. ¿Qué quiere decir esto último? Que lo veremos en algunos videos, en algún video con el trabajo ya de interpretación de la carta astral. A veces podemos encontrar dentro de la carta un planeta o más planetas, dependiendo, que no recibe ningún aspecto. Es decir, que está como solo en ese mar del cosmos. Pero esto, vuelvo y repito, será explicado en una sesión cuando ya nos adentremos en la interpretación de la carta astral. Los aspectos y los significados de los números, de los cuales parten, van a estar siempre muy íntimamente unidos. La numerología es un arte interpretativo, un arte milenario, por llamarlo de alguna forma, partiendo del gran aporte que hizo Pitágoras en relación a esta herramienta. Pero es creada por él, es creada por quién. ¿Quién crea la astrología? La astrología se estudia, pero los astros están allí, la numerología está allí, los números juegan un papel importante en nuestra vida. La geometría sagrada se alimenta de todo esto, de los números, de las formas repetitivas en el universo.
Por ejemplo, en esto que hablamos que tiene una vigencia y una importancia muy grande, tenemos el cero que representa lo infinito, lo manifiesto y puede adquirir cualquier forma porque todas las contiene, es decir, contiene toda y contiene ninguna. El cero es así, de esa manera, igual que cuando hablamos de colores, el blanco los contiene todo o no contiene ninguno. Hablo de colores específicamente. Su característica principal es la complejidad que nuestra mente tiene para entender lo sencillo. Todo es uno y parte del mismo origen. Esto es incluso un concepto o una prerrogativa o un precepto muy religioso cuando decimos todo es uno, porque todo parte del uno y vuelve al uno. ¿Y qué es el uno? El uno es la divinidad, así como ustedes la manifiesten o la crean. Acá no voy a hablar de mis creencias, pero sí son de la manera en que ustedes lo creen. ¿Creen solamente desde el punto de vista científico en el cosmos? Bueno, el uno es el cosmos. Venimos de él y un día nos regresaremos a él y haremos ese viaje tantas veces como sea necesario. Todo es uno. Iniciemos entonces este camino de recordando los aspectos mayores. Recordemos que lo que estamos haciendo en este video es un resumen. Ya en videos anteriores estuvimos trabajando en la parte teórica del entendimiento y la comprensión de cada uno de los aspectos. Obvio, para aplicarlos ya en la interpretación, en la práctica, hay que empezar a soltarse con con los aspectos, porque son la manera en que vamos a combinar las energías de los planetas o de los puntos astrológicos. Recuerden que cuando se habla de puntos astrológicos son puntos que no son ni planetas, no son ni satélites, no son ni asteroides, sino que están conformados o se forman por un cálculo matemático. Por ejemplo, el ascendente no existe en el cielo como un cuerpo celeste, el medio cielo tampoco es así, pero también tenemos, por ejemplo, los nodos lunares, incluso Lili. ¿Okay? Entonces, por eso es que hablamos siempre de que los aspectos que se generan entre los planetas, entre ellos, entre los puntos astrológicos, entre los planetas y los puntos astrológicos. Ahora bien, acá vamos a ver la relación o empezar ese entendimiento de relacionar un aspecto con el número, de dónde ha nacido. ¿Okay? Como lo decía inicialmente, la conjunción está relacionada con el 1 porque agarramos los 360 grados de la esfera y la divido entre 1, donde llego al mismo punto, y es que la conjunción es eso, dos planetas que están en un mismo sitio geográfico, por llamarlo de alguna forma, en relación a la carta o a las casas astrológicas. Entonces, acá no estoy numerando, porque si ven, acá me está faltando un número, el 6. Yo brinco del 4 al 6. Entonces, no es que estoy haciendo una enumeración de estos aspectos. Entonces, tenemos el número 1, que sería la conjunción, el 2, la oposición, el 3 sería el trígono, el 4, la cuadratura, y el 6, el sextil. Estos son los aspectos mayores. Vemos entonces la conjunción. Se mide con una precisión exacta la interacción entre las fuerzas que se encuentran involucradas en ella. ¿Okay? Es una interacción exacta porque se unen, porque se mimetizan uno con el otro. Las palabras claves de la conjunción serían acoplamiento, sinergia, colaboración, simbiosis, entendimiento, puesto en práctica, aplicación, expansión en unión. Ambos principios van a ir unidos, por lo que no se debe de desarrollar más uno que otro. Ambos han de existir en concordancia. Esto es el consejo. A veces no es muy fácil reconocer las energías que involucra cada uno de los planetas cuando ellos están en conjunción.
porque se hace como una mezcla. Es como si naciera de la energía de un planeta y la energía del otro planeta, es como si naciera una tercera energía. Y se dice que incluso a veces la persona ni se da cuenta de lo que le está sucediendo en base a eso. Es como si nos estuviéramos viendo, tratar de mirarnos la cara sin un espejo. Tendríamos que buscar un espejo. Ese espejo podría estar representado o estaría representado por otras personas que nos hacen ver lo que está sucediendo con esa conjunción. También sabíamos, y es bueno repetirlo, que las conjunciones no las puedo catalogar como armónicas o inarmónicas en principio. ¿Por qué? Porque va a depender de el juego de los planetas, va a depender de la calidad de los planetas. Es muy diferente que yo asocie la Luna, por ejemplo, con Venus, ¿okay? Esos dos planetas que los coloque en conjunción, a que yo en conjunción coloque, por ejemplo, Mercurio, puede ser Mercurio y Plutón, puede llegar, podemos poner, no sé, Marte y Plutón, o sea, la energía van a ser distintas. Diferente a lo que son el resto de los aspectos, porque si tenemos, adelantándome un poquito, si tenemos una cuadratura, cuando dos planetas, si agarro la Luna y agarro Venus, que son dos planetas femeninos, armónicos en su función, ¿qué pasa? ¿Por qué tendría que ser negativo si está en la unión de dos planetas como estos? No, lo que pasa es que las cuadraturas, en el caso específico, va a sacar lo peor de estos dos planetas. Y los trígonos, por ejemplo, si yo agarro un Marte y un Plutón en trígono, que es un aspecto armónico, va a sacar lo mejor. Es decir, como siempre he dicho, los trígonos, los aspectos armónicos son como si estuviéramos jugando en el mismo equipo. Queremos ganar, pero entonces nos apoyamos entre todos. O sea, esos planetas que están aspectados con ese, valga la redundancia, ese aspecto armónico, van a jugar en el mismo equipo y van a jugar en función a ganar todo. En cambio, un aspecto que es inarmónico, los planetas que están involucrados son como si estuvieran jugando en dos equipos. Obviamente hay como una rivalidad, una pugna, un pleito que se manifiesta o que lo vamos a manifestar de nuestras vidas como una tensión que debemos ir trabajando para poder superarla. ¿Por qué? Porque forma parte de uno de los trabajos álmicos, uno de los trabajos o uno de los aspectos o una de las condiciones que el alma quiso vivir en esta vida. Ok, continuamos. Cuando la conjunción está formada por tres planetas, hay que prestar atención al que está en el centro, si es un planeta personal, porque podría estar inexpresado, porque estaría obviamente mimetizado. Recuerdo que tenemos, acá también es importante recordar que tenemos planetas que son masculinos y planetas femeninos, ¿ok? Pero tenemos un planeta como Mercurio que no lo puedo catalogar ni de uno ni de la otro, o sea, ni femenino ni masculino. ¿Por qué? Porque él asume o él toma la energía de el quien lo está aspectando. Ahora vemos la oposición. La oposición está a 180 grados. El número que se le involucra o el número que está relacionado es el 2, porque si agarro siempre, recuerden esto, para no seguirlo repitiendo, no ser repetitiva en relación a lo que estamos hablando, pero siempre, eso 180 va a salir o nace de la división que se le hace a la circunferencia. De ahí nace. Si yo agarro 360 grados, lo divido entre 2, sale 180 grados, la mitad de los 360, obviamente, que es la distancia angular que genera o que va a determinar o que va a establecer una oposición.
deriva o se manifiesta como una forma principal a través de esa oposición. ¿Qué cosa? El número 2. Así se manifiesta. El 2 tiene que ver incluso con pareja, el encuentro con el otro. 1 tiene que ver mucho con Aries, y la conjunción veíamos que tiene una energía ariana. Habíamos hablado también que la oposición tiene una energía librana, es 2, donde yo dejo de ser yo para ir al complemento con el otro. La primera visión tiñe a las demás con sus restos, emanando ese principio separativo, por lo que el 2 representa distancia, separatividad, lejanía, ausencia de armonía. En cuanto a lo que estamos trabajando, obvio, estamos trabajando no desde la función de Libra, sino lo que significa la oposición, siendo un aspecto inarmónico. ¿Por qué se le equipara a Libra? Porque la oposición, para poder equilibrarla, hablamos de dos extremos que están tirando uno y cada uno hacia su lado. Entonces, para equilibrar eso, obviamente tenemos que ir hasta el centro, ponernos en el centro para poder ser equilibrados dentro de la energía. Son principios alejados que un día se reencontrarán. Tenemos ahora el 3, el trígono, dividida la circunferencia 360 grados entre 3, vamos a obtener 120, que es la distancia angular del trígono. Aquí hablamos de que la unión en armonía de principios equidistantes entre sí. Los principios se unen en armonía porque no existe más de uno que de otro. Todos los vértices aportan la misma posición, es decir, la misma fuerza relativa, y no hay tensiones. El proceso es simple y sencillo y se desarrolla de manera normal. Recuerden que acá estamos haciendo simplemente un repaso. Entonces, estamos simplemente manejando ciertas cositas para ampliar, pero ampliar brevemente lo que significa cada uno. Para ello ya se estudió en cada uno de los videos donde estaban estos aspectos. Las palabras claves son integración, acercamiento, atracción gravitatoria, es decir, atracción gravitatoria, cercanía, coordinación. Nos llegamos ya al 4 y el 4 me habla de la cuadratura. ¿Okay? Acá vemos la cuadratura, 90 grados, circunferencia 360 dividido entre 4, tengo 90 grados. ¿Cuáles serían sus palabras? Bloqueo, frustración, estancamiento y tensión. Fuerza detenida, estancada, comprimida, pendientes de renovación. Eso es la cuadratura, tensión. No se entendieron antes, es decir, esa energía no se llegó a entender y ahora se han de desbloquear los nudos hechos. La generación previa de desorden será recogida ahora como karma o ley de causa y efecto. Me dirán, ¿a qué me estás refiriendo con eso de que no se entendieron antes y ahora tienen que desbloquear los nudos? ¿Por qué? Desde el punto de vista de evolución de alma, llevando los principios de la astrología más allá de lo que es la vida presente, esta encarnación, y lo que contempla la astrología kármica, todos los aspectos inarmónicos tienen que ver con karma. Karma simplemente visto desde el punto de vista de una elección, es obvio, ¿no? No como un castigo, porque a la final quien asume ese karma, para no llamarlo castigo, ese karma somos nosotros mismos al venir a este mundo. Decidimos vivir. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo en términos de las universidades o de estudios, nos rasparon la materia. No pasamos esa materia, no aprobamos, no tuvimos el aprobatorio de esa materia y obvio la tenemos allí y la tenemos que pasar. Entonces la venimos a vivir en esta vida como una lección para superarla. No existe la disolución posible de la tensión si no se camina en el sentido inverso, deshaciendo el desorden, reinvirtiendo la energía, cambiando los polos,
realizando un proceso de reinvención energética, modificando los patrones existentes y eliminando la inercia de los actos y pensamientos. Es muy importante, muy importante. La carta astral no es simple y llanamente un juego, como yo siempre he dicho, un juego de salón, donde asombro al resto del mundo cuando le adivino cosas. Es un trabajo muy serio, es un trabajo que, que trae la ruta del alma. Y me disculpan si siempre hablo de esto, pero para mí ese es el punto crucial. Venimos porque vamos a asumir un cuerpo físico, pero es el alma la que tiene un trabajo, tiene un destino, ¿ok? Se trazó una ruta a seguir. Entonces, es muy importante asumir las cartas, nuestra carta, por lo menos nuestra carta. Si vamos a trabajar con la consulta, vamos a recibir clientes, vamos a atender clientes desde el punto de vista de la astrología, debemos ser muy conscientes de lo que les vamos a decir a esos clientes y cómo vamos a manejar esa información que les damos. Siempre aconsejo que uno debe ser lo más neutral posible, ¿okay?, en relación a una consulta. Pero a lo que me quería referir con todo esto es que cada uno de lo que hay dentro de la carta requiere un trabajo, concientizar esa energía y darle a esa energía lo que la energía está pidiendo. Si yo asumí un karma para vivirlo en esta vida, que lo voy a representar o estaría representado por una cuadratura en mi carta, mal pudiera yo decir, así soy, no voy a cambiar, porque bueno, mi carta dice que yo soy así. Entonces no estás entendiendo, no estás leyendo exactamente, y esto en función a este último párrafo que dice que no existe la disolución posible de la atención, sino se camina en sentido inverso, deshaciendo el desorden. Entonces concientizo y sé lo que quiere la cuadratura. Y hablando de cuadratura, bueno, pues estamos exactamente en la cuadratura, pero también puedo hablar de la oposición, la semicuadratura, la sesquicuadratura, el quincuncio, o sea, que son inarmónicos. Tengo que entender la dinámica de esos planetas, la dinámica de las casas donde se están generando y hacer los correctivos. Ahí es donde yo voy a caminar en sentido inverso, deshaciendo, como dice, el desorden, reinvirtiendo la energía, cambiando los polos. ¿Me va a costar? Sí, puede que sí, pero eso es parte. Si nací y voy a vivir 80 años, yo tengo 80 años para resolver, vamos a llamarlo, los entuertos de mi carta astral y lo que ha generado la venida a esta encarnación. ¿Ok? El número 6 es el sextil, habla del sextil. Obvio, como decíamos, dividimos entre 6 los 360 grados, me da 60. Allí hay un sextil. Es armónico. Ya vimos por qué el sextil es armónico, por qué el trígono es armónico. Ya vimos en lecciones anteriores por qué la cuadratura es inarmónica, por qué la oposición es inarmónica. Eso tenía mucho que ver con los signos donde se van a encontrar. Un trígono es armónico, es una ayuda muy grande porque un trígono se genera en principio, en teoría, obvio, se genera en signos del mismo elemento. Entonces, si estamos hablando del mismo elemento, ok, vamos a imaginar Piscis, Cáncer, obvio, estamos hablando de agua, entre ellos se ayudan. Porque la cuadratura no es así. Primero porque se están generando en signos de la misma cuadruplicidad. No son del mismo elemento. Al decir la misma cuadruplicidad no estoy diciendo el mismo elemento. Recordemos que, por ejemplo, la condición cardinal, hay 4 signos que forman parte de la cardinalidad y son, a saber, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio. ¿Tienen algo que se parezca uno al otro? No, no lo hay.
¿ok? Obviamente, Aries y Libra son contrarios y complementarios, asimismo Cáncer y Capricornio, pero hay un camino muy largo para poder hacer ese complementar esas energías y convertirlas en ese trabajo consciente de la oposición, porque ahí hay oposición. Todos los signos y su contrario están manejando una oposición. Entonces allí viene que son complementarios, son dos energías que se complementan perfectamente, pero son contrarias y no fáciles de integrar en la vida. Ok, seguimos entonces con el sextil, que tiene que ver con el 6. Representa la exteriorización por excelencia, la capacidad de mostrar, compartirse y entregar a otros los contenidos propios. Marca el tiempo de enseñar, seguir aprendiendo en el contacto, de amar y ser amado, en la entrega, de respetar y ser honrado en el compartirse, de existir en armonía con el entorno, sin fricciones, entregando lo que uno es, compartiendo lo que otros son dentro de un equilibrio ajustado. Las palabras serían mostrar, exteriorizar, compartir, entregar, aunar, juntar contenidos. Vamos ahora recordando los aspectos menores. Vemos que acá están contemplados algunos de esos aspectos menores, como el quintil, el sextil, la semicuadratura, el novil, decil, oncil y el semisectil. El quintil está asociado con el 5, el sextil con el 7, la semicuadratura con el 8, el novil con el 9, el decil con el 10, el oncil con el 11 y el semisectil con el 12. Vamos a empezar este recorrido. Antes de adentrarnos en la lista que habíamos visto anteriormente, vamos a hablarle de la sequicuadratura y el quincuncio, que no aparece allí. Igualmente ellos, lógicos, sí corresponden a una división de esas circunferencias, pero no está entre estos números ordinarios del 1 al 12 que he querido trabajar para conocer estos armónicos dentro de la astrología. La semicuadratura y el quincuncio. El quincuncio sabemos que se genera a 150 grados. Vamos a hablar simplemente de sus palabras claves en el caso del quincuncio. Karma sentimental, ausencia de amor, regeneración, tensión, agotamiento, falta de perspectiva, enfermedad psicosomática, enfermedad kármica, deudas, servicio, purificación, frustración, modificación del comportamiento. Cuando vimos el quincuncio, recuerdo clarito lo que estuvimos conversando en ese video y lo que impacta el quincuncio en función a el no integrar la energía puede llevar a desequilibrar nuestro organismo, o desde ese desequilibrio que tiene que ver con Virgo, llegar al punto de Escorpio, que habla de la muerte. Hay que entender qué sucede con este aspecto para poder trabajarlo lo más consciente que se puede. A veces no es tan sencillo, pero hay que darse cuenta. La sequicuadratura se genera a 135 grados, representa la unión de una cuadratura, que serían 90 grados, y de una semicuadratura, que son 45. Sumo los 90 y los 45 y obtengo la sesquicuadratura. Ella recoge aspectos de tensión que deberían ser resueltos. Son posiciones donde identificar y superar conflictos. Los planetas van a chocar entre sí para comprender las lecciones evolutivas. Hay rozamientos que superar, disolver, renunciar y tratar de conseguir otro modelo que consuma menos energía y que goce de mayores grados de libertad y de evolución. Acá la interpretación de la sesquicuadratura sería: experimento tensión en el ámbito de
también tiene que ver mucho con la cuadratura, con la semicuadratura. Cuando vamos a interpretar empezamos con esas frases elaboradas, luego se va uno soltando, obvio, pero en principio es para poder entrar en contexto de lo que significa conjugar dos energías, ya sea en forma armónica o inarmónica. Veamos ahora el quintil, está asociado al número 5, el quintil son 72 grados. Elabora con firmeza y se muestra resoluto, resolviendo los problemas que surgen con discernimiento y prontitud. Es un aspecto de rápida circulación energética porque los caminos ya fueron recorridos y resulta sencillo volverlos a transitar. Representa un circuito cerrado de energía interior, no porque esté bloqueada, sino porque por todo lo contrario, es un circuito de buen funcionamiento energético. Con este aspecto es muy sencillo solventar, solucionar problemas a otros, ponerlos en práctica. De esa manera permite observar cualidades en uno que quizás no están reconocidas, no las hemos integrado, están, lo único que no las hemos reconocido específicamente. Ahora vamos a el número 7. Recordemos que estamos saltando el número 6 porque es uno de los aspectos mayores que corresponde al sextil. El número 7 es el septil con P. Hablamos de aproximadamente 51.43 grados. ¿Por qué? Porque la circunferencia se está dividiendo 360 entre 7. El sextil es un número amorfo, no es sencillo crear con los parámetros que muestra esta energía. No hay ni sintonía ni asintonía. Se relaciona más con el vacío de la forma y los espacios en blanco, con los tiempos de no generación, tiempos de espera, tiempos intermedios. No hay relación válida que indique un movimiento hacia uno o hacia el otro. No hay contacto ni dirección, no hay puente por el que se pueda cruzar. La semicuadratura, el número 8. La semicuadratura se genera a 45 grados. Si tomamos dos semicuadraturas, es decir, sumamos 45 más 45, vamos a obtener la distancia angular de 90 grados, que sería la que configura la cuadratura. Me habla de tensiones diversas a resolver, asuntos pendientes que sin suponer un bloqueo firme, exigirán de cierto grado de esfuerzo y dedicación. No se debe de pasar por alto porque conlleva pruebas en la vida asociadas al discernimiento, cuyos efectos tal vez no sean del todo visibles, pero cuyos resultados a largo plazo sí se verán. Más como una suma de muchas voluntades que por un gran esfuerzo localizado en un periodo de tiempo pequeño. Entonces, son tensiones que pueden ser pequeñas o que se deben resolver de forma paulatina. El número 9, nobil, 40 grados me establece el nobil y habla de una disposición energética de encuentro, de búsqueda, de apasionamiento por la vida. Otra de las cosas que podemos hacer es equiparar, obvio, vimos lo que significaba el número 8, pudieras tener una energía muy similar a la casa 8. El número 9 podría tener una energía similar a la casa 9. ¿Por qué? Porque hablamos de la búsqueda, del apasionamiento por la vida, del encuentro, la búsqueda de espacio, de lugares, es la expansión, es buscar, ya sea a nivel físico o a nivel mental. Contiene la expansión y el crecimiento futuro desde pequeñas motivaciones actuales y la planificación de la siembra. Eso es el nobil, 40 grados. Lo que construimos hoy desde la perspectiva, desde la elaboración de planes futuros,
el preámbulo de la decisión, los tiempos dedicados a la preparación del territorio. Ahora vamos a hablar del decil, asociado al número 10 y por lo tanto también asociado a la casa 10, a Capricornio, a Saturno. El decil es aproximadamente 36 grados. Las palabras claves son orden, estructura, carrera, conocimiento, técnico, habilidades especiales, metas. El decil habla de actuar responsablemente, de la constancia para proseguir con lo comenzado, terminar lo que se ha comenzado. Personas que adoptan una conducta o unas pautas de conducta que le permiten llevar una vida ordenada. Obviamente estas características que se está hablando es lo que quiere este aspecto. Cuando lo tenemos es lo que necesita este aspecto. En algunos casos reordenar el desorden o reordenar el caos, en otros casos llevar adelante esas características primarias del aspecto de la energía. Habla de la posibilidad de destacarse de los demás, es decir, llegar a triunfar en la vida. La mayor potencia de este aspecto existe más posibilidades, obvio, de tener éxito social. El oncil, relacionado con el número 11, son más o menos 33 grados. Las palabras claves son rebeldía frente a lo establecido, exceso, escapismo del estrés, necesidad de excederse, de transgredir las normas, de ir más allá de lo que es socialmente aceptado, ir más allá de lo que es legal. No queriendo decir con esto que las personas que tengan gran cantidad de este armónico o gran cantidad o número considerable de este tipo de aspectos es que vayan a ser personas deshonestas, es decir, candidatos a estar en una cárcel. No, simple y llanamente son personas que pueden innovar, buscar. Recuerden que el 11 tiene que ver con la casa 11 y tiene que ver con Urano, tiene que ver con Acuario. Habla de cambios imprevistos, situaciones de mutación, ¿okay? Habla de crisis, la novedad, las alteraciones, habla de genialidad. Este es el aspecto oncil representado por el número 11. La interrelación con un núcleo de personas elegidas voluntariamente, la tendencia a buscar amistades, pero al mismo tiempo es la conciencia de lo colectivo y la necesidad de liberarse de las normas y grupos para buscar la propia individualidad. Finalmente nos encontramos con el semisectil representado o que está asociado al número 12. Serían 30 grados. ¿Okay? 2 semisectil, sumamos 30 y 30, me va a dar 60, que sería la distancia de un sectil. Hablamos que acá están las actitudes proactivas que pueden ser tomadas. Se sugiere avanzar usando ambas energías, la de los dos planetas involucrados, poniéndose uno mismo a prueba y comprobando hasta dónde se puede llegar. Se dispone de una parte importante de fluidez similar a la del sectil, pero es en menos cantidad, es decir, hay menos recursos de esa energía creativa. ¿Por qué decimos que menos cantidad? Porque es como el semisectil es como la mitad de un sectil, es decir, es un sectil, vamos a decirlo así, un sectil pequeño, pero no existe eso de sectil pequeño, pero es la mitad de un sectil. Es fuente o potencial de una experiencia rica y valiosa, pero que a menudo se suele dejar sin aprovechar y puede pasar desapercibida, como son todos los aspectos armónicos que están allí, pero no nos damos cuenta y las oportunidades pasan y no las tomamos. Hasta acá entonces este paseo a través de los números y la asociación con los aspectos tanto mayores como menores.